Amigos, es momento de una entrevista. Hoy conversamos con Francisco Eguiguren. Él es abogado constitucionalista y abordaremos el tema de las reformas electorales constitucionales que se debe priorizar en el Congreso de la República con miras a las próximas elecciones generales en nuestro país. ¿Cómo está, señor Francisco? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Buenas tardes, Paloma. Un gusto estar con usted. Señor Francisco, por favor, coméntenos. Recientemente la Comisión de Constitución del Legislativo Nacional ha planteado una serie de normas sobre reforma electoral y constitucional a priorizar para las elecciones generales. Entre ellas se ha nombrado la bicameralidad y elecciones de congresistas en segunda vuelta, así como la renovación del Congreso por mitad. ¿Usted cuáles considera que deben ser las reformas que se deben priorizar para tener unas elecciones de mejor calidad? Bien, a ver, antes de responder su pregunta y digamos como un punto central de enfoque, yo creo que hay que tener en cuenta algunos elementos, ¿no? Porque yo podría hacer algunos comentarios, sugerencias en mi condición de profesor, de constitucionalista, pero no siempre lo que uno quiere es lo que se puede, ni tampoco lograr un acuerdo o lo suficientemente amplio, porque quien va a aprobar estas cosas es el Congreso, ¿no? Podrá escuchar sugerencias de especialistas. Yo he recibido varias consultas de la Comisión de Constitución sobre estos temas, pero de otro lado, el Congreso tiene intereses políticos, ¿no? Este no es una discusión académica. Y de otro lado, hay que ver también lo que piensa y siente la ciudadanía. Estamos en una situación anormal, en una situación de crisis, ¿no? Un presidente intentó un golpe de Estado, ha sido vacado, ha asumido el mando una vicepresidenta, no hay otro vicepresidente, las protestas de la gente exige elecciones generales de presidente y Congreso y lo pide pronto. Entonces, con esa presión, también es importante que el Congreso sintonice con lo que la gente puede querer y de otro lado, aprender de cuál ha sido nuestra experiencia. O sea, ¿qué quisiéramos corregir porque creemos que está funcionando mal? Definido todo eso, podemos pasar a responder su pregunta y asumir también que a veces lo perfecto o lo más deseable es enemigo de lo posible políticamente. Es decir, hay un apremio de tiempo, hay una exigencia social que pide que se apruebe el adelanto de elecciones. Eso es el reclamo ciudadano. Todos los demás temas, si bien necesarios, son más una exigencia de especialistas, del Congreso, no necesariamente de la gente. Yo no creo que a la gente le interesa la bicameralidad, ni le interesa la reelección inmediata de los congresistas, ni si elegirlos en segunda vuelta, no. Lamentablemente, la crisis política que vivimos, que es también de formación cívica, hace este inmediatismo. Y le digo, por ejemplo, para ir respondiendo, la bicameralidad. Todos los especialistas, o la mayoría de ellos, recomiendan volver a la bicameralidad. El Congreso lo ha venido intentando varias veces. Hace algunos años hubo un referéndum donde la población rechazó mayoritariamente la bicameralidad. Yo creo en la bicameralidad, pero la población no. Si no se hace un trabajo de explicación de por qué la bicameralidad, 2 cámaras, va a ser mejor que lo que tenemos y no va a ser, digamos, el doble para ser igual de malo, la gente va a votar en contra. Fíjese, ya hace varios meses el Congreso aprobó en primera votación la bicameralidad. Está aprobada esa reforma constitucional. ¿Qué correspondía por la votación alcanzada? Llevarla a referéndum. ¿Por qué no la han llevado a referéndum? Porque saben que la gente va a votar en contra. Entonces no podemos meter en el mismo paquete el adelanto de elecciones con este tipo de votaciones, porque podría tener resultados negativos. Entonces, insisto, bicameralidad puede ser importante. ¿Nos va a garantizar un Congreso mejor? No, no. Depende cuáles sean las fuerzas políticas que postulen, cuáles sean los candidatos y qué decida la gente. Señor Francisco, otro tema importante. Claro, sí. Existen otras reformas, modificaciones que se pueden hacer y que probablemente tampoco le interese a la gente porque quizás tampoco estén muy informadas de estas, como es el caso de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. En ese sentido, se debería intentar, o bueno, esta ya está aprobada, se debería aplicar para las próximas elecciones. ¿Nos daría el tiempo de realizar estas primarias? Todo parece indicar que no. Todo parece indicar que no. Claro, como usted bien dice, eso ya está aprobado, ahí no hay que modificar nada, hay que implementar. Pero la verdad es que nuestra realidad, los partidos políticos, la mayoría de ellos
no son verdaderos partidos políticos. No tienen organización, no tienen ideología, no tienen vida orgánica. Entonces son cascarones electorales que se movilizan cuando hay que hacer elecciones. Entonces sí, la vez pasada, sin ninguna urgencia, se postergó. Yo creo que lo más probable es que en este contexto donde hay que aprobar este recorte de mandato y convocatoria de elecciones anticipadas, donde incluso hay que darle oportunidad que se terminen de inscribir nuevas agrupaciones políticas, veo difícil, sería deseable, pero veo difícil que se implemente. Ujú, ¿No? De claro. otro lado, por ejemplo, la no reelección inmediata de congresistas. Todos los especialistas van a decir que debe eliminarse esa prohibición, que para formar una clase política, parlamentarios especializados, sí debe haber reelección inmediata de congresistas si es que el pueblo los quiere elegir. Pero acuérdese, esa fue la reforma electoral en el referéndum más votada por la población. O sea, la población votó mayoritaria, abrumadora, más del 90%, porque no haya reelección Ujú, inmediata de congresistas. Otra vez, hay un divorcio por desinformación, como usted bien dice, también quizás por hartazgo frente a la clase política, claro. entre lo que se considera necesario y lo que la gente entiende. Ujú. Otro tema que usted ha planteado como parte de las reformas, la renovación parcial del Congreso, sea cada 2 años, la mitad o por tercios, en fin. Mire, eso alguna vez existió en el Perú hasta hace muchas décadas y se eliminó. En materia electoral, casi todo lo que uno aprueba tiene pros y tiene contras. Y uno debe colocar en una balanza los pros y los contras. Esto, ¿qué ocurre? Si usted a mitad de camino, digamos a mitad del mandato parlamentario, hace una elección para renovar la mitad del Congreso, ¿cuál es la parte positiva? La parte positiva es que el Congreso se va, digamos así, refrescar, oxigenar y va a reflejar mejor lo que la calle, lo que la ciudadanía en ese momento piensa. Esa es su virtud, un Congreso más representativo y actualizado en su composición política. Así ¿Cuál es su es. desventaja? Que, como suele ocurrir normalmente, el gobierno y el Congreso se desgastan. Entonces, que un gobierno a mitad de camino, con un nuevo Congreso que se recompone la mitad, o sea que va a cambiar la composición, le salga un Congreso de absoluta oposición. Y vivamos lo que hoy vivimos. ¿Cuál ha sido el problema de estos últimos 6 años? Un gobierno con poca presencia parlamentaria y con una mayoritaria oposición Y es parlamentaria. Bueno, difícil eso la nos ha traído a donde gobernabilidad, estamos. señor Francisco. Claro, Claro, sí. gobernabilidad. Eso nos ha traído donde estamos. Antes, Eso nos ha traído donde estamos. así es. ¿Queremos eso? Así es. Antes de terminar la entrevista, nos llama mucho la atención que otro de los temas que se ha planteado y que probablemente no esté en la agenda de la población es que se pueda remover a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales o un recorte de su gestión. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? Que, bueno, eso nos demuestra este aspecto de la real política de que estaba hablando, ¿no? El Congreso es el que va a aprobar los cambios, ¿no? Y hay grupos políticos que nunca aceptaron su derrota electoral, que se dedicaron a cuestionar sistemáticamente a las autoridades del jurado, de OMPE, a pesar de que misiones internacionales independientes, no solo de la OEA, sino de organismos internacionales, dieron su pleno respaldo y aval a la transparencia del proceso electoral. O sea, es un capricho político, una obsesión política de determinados grupos políticos que no creo sean mayoritarios en el Congreso, pero que sí son muy activos. Y no hay ningún fundamento, salvo el decir, es como que en un partido de fútbol los equipos que van a jugar digan, yo recuso al árbitro, quiero otro árbitro, no confío en este árbitro. Pero el problema es que al árbitro nunca lo pueden escoger para que sea verdaderamente imparcial los jugadores, ¿no? Entonces, no hay razón y además las autoridades electorales, sea el presidente y el pleno del jurado o el jefe de OMPE o de RENIEC, no los elijan los grupos políticos. No han provenido su designación ni del Poder Ejecutivo, ni del Gobierno, ni del Congreso. Provienen de la Junta de Justicia, de la Corte Suprema, de la Fiscalía, etc. Entonces, ¿por qué ante una crisis política de Congreso y presidente vamos a interferir
con el desarrollo de la labor electoral que no ha sido cuestionada internacionalmente, sino todo lo contrario, y que ya tienen experiencia en organizar procesos electorales. O sea, en este momento de organizar un proceso electoral, pretender cambiar a quienes van a dirigir este proceso, a quienes tienen la experiencia en dirigir este proceso, no pasa de ser un capricho político de un sector que, como digo, se quedó con un tema pendiente y que ha intentado procesos judiciales, acusaciones en el Congreso, todo sin éxito, pero persisten tenazmente en su deseo de que se cambie a las autoridades electorales. Y eso sería contraproducente e injustificado. Claro, bien, vamos a ver finalmente en todo caso cómo queda esta situación, que además, como usted decía, no le corresponde al Congreso ni el recorte ni la remoción de estas autoridades que son además elegidas en otras instancias. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias, señor Francisco. Muchas gracias, también yo muy contento de estar con ustedes y hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad, cuídese. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa, volvemos.